Los comentarios finales, platícame, ¿qué cambios tecnológicos crees que transformarán pues la forma en que se gestionan y viven las comunidades de retiro en un futuro cercano? Muy interesante pregunta, Alejandra. Hoy en día la tecnología pues está inmersa en todos los sectores de la economía y obviamente la industria del retiro no es una cosa menor. Yo te diría que en esta parte del cuidado al adulto mayor que cada vez va creciendo más, y te voy a decir una estadística que te va a espantar. Se tiene medido en Estados Unidos que cada 60 segundos se diagnostica una persona con Alzheimer en Estados Unidos. Y los cuidados de una persona con Alzheimer en Estados Unidos, estamos hablando de costos por una institución profesional de 10,000 a 15,000 dólares mensuales para poder cuidar a una persona que tiene periodos agresivos. Nosotros de pronto nada más pensamos que el Alzheimer es perder la memoria de corto plazo y hasta ahí, ¿no? Y de hecho esa es una de las características de la demencia vascular, en donde pudiera de pronto existir esa parte en donde recuerdan sí toda la memoria del pasado, pero la de corto plazo está muy fuertemente afectada. El Alzheimer también tiene esa característica, sin embargo hay periodos agresivos y es muy difícil, tienes que tener pues ahora sí que entrenamiento especializado para cuidar a esa generación. Y ahora, justamente en estas comunidades de retiro ya de cuidado, en donde ya sea que están deteriorados en sus capacidades cognitivas, derivado de estas demencias, o en sus capacidades físicas por un deterioro, por ejemplo, de glaucoma, en donde dejan de ver, pierden la visión o pierden la movilidad de las piernas por diferentes situaciones, osteoporosis o hasta accidentes y demás, que no se pueden valer por sí mismos. En estas comunidades hay ciertas características en donde la tecnología va a jugar un papel fundamental para poder acercar a las personas a través de videollamadas y llamadas que hoy ya son una realidad. También dentro de tener cámaras, tener aplicaciones en donde los familiares, al estar lejos, a kilómetros de distancia, incluso en otro país, pues puedan sentirse cerca, puedan tener un reporte acerca de cómo pasó el día su residente, cómo están sus signos vitales, cómo respondió a ciertos estímulos, cómo las terapias de estimulación cognitiva van avanzando y teniendo cierta pues, impacto y repercusión, o al contrario, cómo van deteriorándose, pero estando cerca. Y pues bueno, en ese sentido la tecnología buscará ir acercando y de alguna manera contraponiéndose contra esa parte negativa que hay de estar en México, que es la distancia lejana a esos familiares que tienen que seguir en Estados Unidos trabajando y laborando, Oye, Eric, ¿no? perdón que te interrumpa, que por cierto, con esto que tú mencionas y sobre la pandemia, sí hubo como un cambio en que estas personas tuvieran como un cambio de pensamiento o expectativas en estas comunidades de retiro, o sea, a partir de la pandemia, por ejemplo. Fíjate que la pandemia, pues sabemos que afectó en gran medida a las personas adultos mayores, ¿no? De hecho, vivimos ciertos periodos en nuestra casa de retiro que fueron de terror, en donde, no sé si recuerdas, en aquel final de año, diciembre de 2020, en donde de pronto no había generaciones de oxígeno, generadores de oxígeno, no había tanques de oxígeno, y frente a esa pandemia del COVID, en donde justamente el oxígeno era pues, lo que los mantenía vivos, hubo una pérdida muy importante de personas adultos mayores, o sea, dentro de segmentos de edades, en donde, pues bueno, fue fuertemente afectada esa generación, ¿no? Hubo una pérdida importante. La pandemia pues nos hizo reflexionar en muchísimas cosas, y yo creo que también vino a cambiar muchos estándares en cuanto a cuestiones de salud que antes no se tenían en cuenta, ¿no? La gente no se lavaba tanto las manos, no se usaban cubrebocas. Hoy en día pues vemos que pues en México el coronavirus sigue presente, simplemente son otras variantes, pero también está la influenza. Y creo que la pandemia nos vino a cambiar esos estándares de los cuidados para poder nunca poner en riesgo a un paciente. Yo te quiero decir con muchísimo orgullo y gusto que en nuestra casa de retiro no tuvimos ninguna pérdida por COVID en su momento, en esa pandemia de 2020-2021. Más bien, con mucho gusto te confieso que nuestra población se dobló, el tamaño de nuestra comunidad de retiro se dobló en un 100% hoy al entrar a un 2025, ¿no?
Hay un cambio de conciencia, me parece que sí, en donde creo que somos más cuidadosos aún todavía en la salud del adulto mayor y en el cuidado de poder tomar esas precauciones, ¿no? Para evitar los contagios. Oye, y con esto, ¿crees que los modelos de retiro tradicionales, ya sea enfocados en la ubicación y la infraestructura, se verán superados por modelos más flexibles e innovadores o algunos destinos que superen a los que ya existen hoy en día? Pues siempre hay, me parece que oportunidad para competencia, oportunidad para aquellas personas que vayan a ser más innovadoras y ofrecer pues mayor valor a toda esta industria y a todos estos inversionistas que quieran venir a vivir. Entonces, como te decía yo, me parece que es una industria absolutamente virgen todavía en este momento. Faltan muchísimas personas que quieran entrar al tema de operar, para lo cual tendrán que desarrollar gente. El recurso humano es uno de los grandes retos, aprender a hacer muchísimas cosas y ofrecer pues esos servicios a los cuales pues bueno son los mínimos estándares que se tienen que lograr, que tienen que ver con una alimentación, con, y lo dirás de broma, pero tú cuando piensas en un, por ejemplo, una casa de retiro, como se llaman en México, que son los asilos, al entrar hay un impacto importantísimo en uno de los sentidos, que es el olor, porque huele a orina, ¿no? Que es la urea y se queda impregnada. Y eso, pues, no lo hay en asilos del primer mundo, vamos a decirlo, en países europeos, estadounidenses. Y es una de las partes, yo te diría, cruciales, en donde hay que poner muchísima atención. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa de retiro, Cielito Lindo, pues las sábanas, colchas y demás se lavan diario. Diario se les cambian a nuestros residentes porque tenemos esa premisa de que en Cielito Lindo jamás vas a percibir un olor a orina, olor encerrado, olor a viejito, ¿no? Que, bueno, en ese sentido, pues así lo podemos reconocer. A tu pregunta yo te diría que nuevamente la industria es muy virgen, hay una industria en Estados Unidos con ciertos estándares que hay que seguir, pero hay que pues, sobrepasarlos, hay que aprender y hay que pues dar su mejor versión, ¿no? A 10 años, Eric, ya para cerrar el programa del día de hoy, ¿cómo ves este mercado o qué tendencias va a haber pues en 10 años? No a 5, a 10 años. ¿Qué tendencias o qué innovación crees que pudiera haber en este mercado? Yo creo que se va a consolidar la industria. Creo que en diferentes destinos de la República habrá jugadores que quieran apostarle y creo que México se va a consolidar como un destino altamente atractivo para la atracción de esta generación, en donde, pues bueno, a 10 años de ahorita, esa generación de los baby boomers estará ya habiendo culminado hasta el último año, aquel retirado, y entrando ya toda la generación completa a la etapa de retiro, ya va a haber todos fuera de esa etapa laboral y estaremos entrando justamente en 10 años en la cúspide, en donde va a haber la mayor cantidad de gente retirada, en este caso de los Estados Unidos y también Europa, que tiene esta misma característica, frente a un México en donde al contrario tenemos ese bono poblacional de la generación Z, en donde vamos a tener muchas manos, vamos a tener que enfrentar ese gran reto de generar fuentes de trabajo y empleo, y en donde el cuidado al adulto mayor justamente a los siguientes 10 y 20 años, cualquier cosa que esté derivada, enfocada, cruzada, relacionada con el cuidado al adulto mayor, y hablemos de temas desde anteojos, bastones, medicinas, pañales, comunidades de retiro, todo eso tiene un potencial muy, muy, muy importante de crecimiento, en donde pues México tiene el gran reto de voltearlo a ver, ponerse las pilas, hacer los cambios en la legislación pertinentes para poder afrontarlo y no nada más depender de esas remesas de los mexicanos que se tienen que cruzar la frontera, sino lograr que los americanos crucen la frontera y vengan para acá, ¿no? De pronto hoy es petróleo, es turismo y son las remesas la principal fuente de ingresos de dinero, ¿no? Del extranjero. En este caso, pues bueno, existe esta gran arista y creo que más y más empresarios la irán viendo y que México pues se podrá ir convirtiendo en ese gran destino. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. ¿Tus redes sociales en dónde podemos encontrarte? Por supuesto, me pueden encontrar
LinkedIn, Facebook, en YouTube como Eric Cházaro Oficial, con muchísimo gusto, y en el podcast que ya mencionaste hace rato, Inmobiliariamente, para poder platicar y compartir con ustedes de este tema y muchos más, también semanalmente. Alejandra, gracias por la invitación. Muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando el día de hoy. Te recuerdo que nos puedes seguir a través de las redes sociales de M2 Capital y además también en las redes sociales de Juan Carlos Zamora en Facebook, TikTok e Instagram. Soy Alejandra Escobedo y nos vemos hasta la próxima.